En el primer punto nos dicen CAB, dos puntos en un plano alfa, una recta L contenida en ese plano alfa, de tal manera que A y B queden del mismo lado de la recta L. La pregunta es si existe un punto C perteneciente a esa recta de tal manera que la suma de la distancia del segmento AC más la distancia del segmento CB sea mínima. En este ejercicio tomé 4 casos. El primer caso es que el punto C fuera el extremo Z, un punto Z del extremo de la recta. El otro caso es que fuera el punto medio entre el extremo Z y el extremo D de la recta L. Y el tercer caso, que fuera el otro extremo D. Y el cuarto caso, que saliera de los extremos. Es decir, que cumpliera una interestancia DZC o una interestancia ZDC. Por medio de esto, y el último caso, perdón, también que el punto C fuera interestante, cumpliera la interestancia CAB, es decir, que en una recta AB, C también perteneciera a esa recta. Por ende, me di cuenta que el único caso que se cumple que la distancia sea mínima es cuando son colineales, es decir, que se pertenezca a una hipotética recta AB. Podemos observar que, por ejemplo, en el punto medio, sus medidas son aproximadamente 11.93, 12, redondeándolo. Y cuando es el extremo es aún mayor, es 16,5. Lo que me di cuenta es que al pertenecer a una misma recta, sus distancias van a ser mínimas, ya que ningún segmento se va a prolongar, por decirlo así. Por ejemplo, el segmento AC con respecto, si lo muevo a un extremo, se me alarga aún más. El segmento BC se alarga aún más que el segmento AC. Por el contrario, si lo muevo al otro extremo, se alargan prácticamente igual o se prolongan tanto el segmento AC como el segmento BC. Por ende, la justificación es que como en la recta AC no se van a prolongar ni el segmento AC ni el segmento AB, su distancia es mínima. Es aún más estricto cuando B y A podrían ser el mismo punto, aún la distancia es más mínima. Así que para que la suma de sus distancias sea mínima, es que cumplan una interestancia CAB, ya que provee los otros casos en la cual su distancia no es mínima. En el segundo punto se nos dice sea el triángulo XYZ, si existe, sea un punto W en el segmento XY, y nos preguntan que si ese punto puede cumplir que una proporción entre XW dividido YW, la proporción con la distancia XZ dividida en YZ. En un triángulo cualesquiera, sin darle condiciones, esto es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque para realizar esto necesitamos una semejanza entre el triángulo WXZ y el triángulo WYZ. Por ende, no podemos de otra manera realizar estas proporciones. Si podemos ver en un punto cualesquiera W, no es punto medio ni nada, sino solo cumple la interestancia YWX perteneciente a ese segmento. Por ejemplo, el ángulo ZWX no es congruente con el ángulo ZYX. El ángulo ZWX, perdón, el ángulo ZXW, WXZ no es congruente con el ángulo YWZ. Se puede observar acá el ángulo N con este L, por cual ya no podemos utilizar un criterio de ángulo que es el más opcionable, ya que las proporciones no nos la están dando en el ejercicio.
pero realicé una construcción auxiliar con un par de modificaciones a ese triángulo, en el cual, primero que todo, el triángulo XYZ tiene que ser isósceles, de tal manera que el ángulo X y el ángulo Y sean los ángulos de la base para que se resulten congruentes. Trazar una perpendicular del segmento YX que pase por Z, una perpendicular, y esa intersección de la recta perpendicular con el segmento será el punto W. Aquí, por ende, el ángulo ZWX es congruente, el ángulo ZWX, como es perpendicular, es casi obvio que va a ser congruente con el con el YWZ. Y pues los ángulos de la base son congruentes. El ángulo WXZ congruente con el ángulo WYZ. Así que podemos utilizar el criterio de semejanza ángulo-ángulo, de tal forma que nos quedarán las siguientes proporciones. Hemos dicho que el triángulo WXZ semejante con el triángulo WYZ. Por ende, por criterio ángulo-ángulo. Por el criterio de semejanza vamos a tener la proporción WX, WY igual a XZ sobre YZ, que es la que nos pide el ejercicio. Pero como se pudo ver, nos toca incluir demasiadas restricciones en el triángulo, comenzando con que sea isósceles y después pasándole una perpendicular al segmento XY que pase por el punto Z, y que esa intersección entre la recta perpendicular y el segmento fuera el punto W que nos pide el ejercicio, por lo cual en un triángulo cualesquiera no se puede llegar a la semejanza que es necesaria para afirmar las razones del ejercicio.